Muy buenas y bienvenidos a esta su casa, al canal de Conciencia Galáctica. Esta semana está siendo una semana bastante movidita y entretenida en cuanto a información de exopolítica en los canales de YouTube y tanto los canales de YouTube como en las redes sociales. Parece ser que la Federación Galáctica se ha puesto seria y ha comunicado a través de varios de sus emisarios, y estamos hablando por ejemplo de Svaru, de Astar Sheran y un tal Ivo de Vega, que aunque nos lo pareciera, la humanidad no está tan preparada tanto para el contacto con otras razas estelares como para la RV o el reseteo como hubiéramos creído. Los representantes de esta plataforma estelar, estamos hablando de la Federación Galáctica, han expresado su inquietud por la falta de preparación del grueso de la humanidad para entender qué supone acceder a los fondos de prosperidad de la RV, o para acceder al contacto con civilizaciones de fuera de la Tierra o a tecnologías avanzadas sin tener el nivel de conciencia adecuado. Estoy preparando un próximo programa especial con un detallado análisis del comunicado de Svaru, así como el correspondiente a Astar Sheran e Ivo de Vega, para correlacionar todas estas informaciones que van en la misma línea para que ustedes puedan sacar también sus propias conclusiones. Así que si estás interesado en este próximo programa y no te lo quieres perder, te recomiendo que te suscribas al canal y te asegures de tener la campana activada para que llegue el aviso de publicación. Eso será en el futuro, en el próximo programa. Pero ahora nos vamos a enfocar en el programa de hoy, que está centrado en completar la información sobre el interesante reporte descriptivo de la Federación Galáctica sobre cómo sería la agenda de contacto inicial con la humanidad. Y sí, ya sé que muchos de ustedes me han comentado en el vídeo anterior, que por cierto ha tenido una gran aceptación y más de 400 comentarios en poco más de 24 horas, que al tiempo que yo hacía un resumen de esta agenda de contacto, Svaru comunicaba que este contacto de momento no sería posible. Pero quiero que entiendan que el vídeo de Gosia y de Svaru hacía referencia al cuándo, y estos dos programas que yo estoy haciendo, el anterior a este y este, hacen referencia al cómo será la agenda de despliegue de este contacto, no al cuándo. Es decir, la Federación Galáctica hace tiempo que ha descrito cómo será el escalonamiento del contacto y qué pasará cuando esto suceda. Pero también ha dicho, ciertamente, que esto sucederá cuando la humanidad esté preparada y no sea un peligro para otras razas o para sí misma. Porque evidentemente, si la raza humana sigue basada en el ego, en la envidia, en los celos, en el yo primero, si a este tipo de civilizaciones encima le das tecnologías avanzadas, evidentemente puede suponer un peligro para sí misma y para el resto de las civilizaciones. Así que el programa de hoy aborda un primer bloque a propósito de los cambios que se van a producir en el planeta y cómo nos afectan. Pero la parte que considero ciertamente más interesante de este programa es el siguiente bloque, que nos describe cómo será la transición geopolítica, social y económica de la civilización humana tras el contacto. Nos hablan de la creación de un nuevo sistema financiero y de la reorganización de la riqueza mundial. No sé si les suena este tema. Hablan del desmantelamiento del sistema del Cabal, de la neutralización de las armas nucleares, etcétera, etcétera. Como ven, muchas de estas premisas hace unos años, algunos años, que es de donde proviene este comunicado, de hace algunos años, pues no eran muy creíbles en aquel momento. Sin embargo, como estamos viendo en la actualidad, muchos de estos objetivos ya se están cumpliendo hoy en día. Han tardado, pero están ya siendo cumplidos. Por eso es interesante volver a repasar qué otros puntos habían preconizado para saber qué más elementos hay en la trastienda pendientes de salir al escaparate. Como decía, bienvenidos al canal, bienvenidos a Conciencia Galáctica. Comenzamos. Bien, el primer bloque, como hice en el vídeo anterior, saben que dividí el comunicado de la Federación Galáctica por bloques de conocimiento, por bloques temáticos. Este primer bloque de este segundo vídeo se llama Cambios en el planeta. Bien, en lo que respecta a los cambios del planeta, por lo que yo entiendo, hablan de dos periodos ellos. Uno inicial, en el que emplearían tecnología avanzada para hacer limpieza de la contaminación reinante de hace muchos años, sobre todo a partir de los años de la era industrial, en donde evidentemente las industrias han hecho estragos medioambientales aquí en la Tierra. Y el otro periodo en el que hablan que en un futuro a medio plazo habría que, ojo al parche, habría que evacuar a la humanidad y a la flora y a la fauna, porque los procesos de cambio del planeta harían su superficie inhabitable.
¿Y cómo expresan esto? Pues lo dicen así de la siguiente manera. Paso al texto. Proporcionaremos un sistema de tecnologías que invertirá la contaminación que ahora ensucia su aire, tierra y agua en la madre tierra. Y esto lo harán en menos de 6 meses. Luego vendría la reorganización de fábricas, las oficinas, los hogares, las centrales eléctricas, el aire, el agua y los vehículos terrestres que arrojan la mayoría de la contaminación. Utilizando nuestra tecnología podremos eliminar y reconstruir edificios completamente en cuestión de días. Fíjense de lo que hablan, ¿no? Y volver a equipar de herramientas y automatizar su red de fabricación, y esto es importante, en menos de una semana. Se introducirían dispositivos de energía libre que se pueden producir en masa rápidamente, y a través de aparatos avanzados se evitará el uso de productos manufacturados, básicamente a través de tecnologías que pueden convertir la luz viva en alimento, en ropas y otras aplicaciones, terminando así su larga dependencia de la agricultura y de la industria de la madera. Y estas dos últimas cosas son muy importantes. Bueno, paso a comentar este trozo, este párrafo. Fíjense, esto que dice aquí es muy interesante porque, aunque no se hace mención expresa, lo que nos viene a decir es que, como ya había avanzado Svaru en alguno de sus programas, el concepto de trabajar para ganarse la vida es un concepto que es impropio de razas avanzadas, y que este se daba en la Tierra porque es una manera, como ustedes ya saben, de tenernos sometidos y ocupados durante la mayor parte del día. ¿Y qué se consigue con esto? Pues básicamente lo que se consigue es evitar la evolución espiritual al estar sometidos a lo que algunos llaman la carrera de ratas, es decir, estar sometido todo el tiempo a la necesidad de trabajar por dinero y para comer, y por lo tanto no puedes tener la cabeza en otra cosa como puede ser meditar o la evolución espiritual, porque necesitas alimentarte a ti y a los tuyos y estar 8, 10, 12, 14 horas al día tratando de sacar algún ingreso. Bien, entonces dicen que las razas avanzadas disponen de tecnología automatizada que les proporciona la mayoría de las cosas que necesitan sin tener que trabajar. Es importante además entender cuántos años hemos sido dependientes de la sacrificada agricultura para poder producir comida. ¿Cuántos años nos han estado envenenando con agricultura genéticamente modificada y sus químicos y sus conservantes también? Y también cuántos años hemos estado esquilmando los pulmones del planeta a través del saqueo de los bosques y sus recursos naturales para conseguir madera para poder construir casas, muebles y otros diversos objetos. Por lo tanto, si esta tecnología es capaz de producir otros tipos de materiales con los que construir, con los que hacer mobiliario, etcétera, pues evidentemente va a evitar que sigamos talando árboles. Bien, seguimos con el texto. Dicen, recuerden que la tecnología es una herramienta proporcionada por la conciencia para crear un ambiente tan agradable como sea posible. Pasarán de ser una sociedad planetaria a ser una sociedad galáctica. Y tener una conciencia galáctica, que no sé si les suena. Bien, y ahora el texto sigue y retomamos los cambios planetarios. Dice así, el Sol interno, es decir, el núcleo de la Tierra, está cambiando. La Madre Tierra se está preparando para realizar cambios rápidos en su aspecto existente. Su capacidad de sostener su red ecológica se reduce debido a los vertidos amenazadores de la vida producidos por su sociedad industrial, como dijimos antes. Ustedes necesitan abrazar las tareas inherentes a la tutela de la Madre Tierra y de su ecosistema frágil. Los cetáceos y la sociedad en la tierra interna de Agartha son los más impacientes en actuar como sus mentores en estas materias. Prosigue de la siguiente manera. Dice, la naturaleza cambiante de la Madre Tierra tiene un plazo de tiempo mediante el cual el cielo ha permitido que ella cambie totalmente a su nuevo ser. Una vez que esta transformación comience, ustedes ya no podrán vivir en la superficie, y esto me llamó mucho la atención. Dice, tendrán que ser reubicados rápidamente a nuestras naves o a las viviendas extraordinarias que hemos construido en la tierra interna para este propósito. Dice, miren las rodeadas de campos de fuerza, tecnología holográfica y energía de amor. Y termina este párrafo diciendo, la flora y la fauna de la tierra se evacuarán a ambientes especiales en naves nodrizas. Bien, comento. La verdad es que este pasaje me recuerda mucho a los pasajes del Arca de Noé en la Biblia. Nos habla, ¿de qué nos habla? Pues nos habla de que en un futuro la evolución del planeta Tierra conllevará un cambio de tal magnitud que los seres biológicos, es decir, los animales, las plantas y nosotros, los seres humanos,
Ya no podremos vivir en su superficie y tendrán que ser retirados en naves o exiliados al interior de la Tierra, a Agartha o a otras ciudades intraterrenas. Y bueno, la verdad es que a mí todo esto me produce una reflexión. El hecho de que se considere que el retorno a la forma natural de la Tierra sea en su superficie un entorno hostil para la vida, me hace suponer que el planeta fue inicialmente artificialmente terraformado para poder ser habitable, por lo que no sé si hemos de entender que la naturaleza original de la Tierra no es tal cual la conocemos. Eso, ahí dejo esa reflexión, ¿no? Bien, y ahora vamos con lo que yo considero la parte más interesante del programa, porque es el bloque de organización económica y geopolítica, y es por aquello por lo que quise hacer también esta parte del programa, porque lo que vamos a describir a continuación se asemeja mucho o describe la situación actual geopolítica en la que estamos ahora mismo inmersos, ¿no? Y el texto dice así, dice, se crearán centros mundiales y especiales, nacerá un nuevo sistema financiero, no sé si le suena de algo, esta cantareta. Dice, esta reorganización de su riqueza mundial prepara el camino para una nueva era de poder en su mundo. Este poder estará basado en el pueblo y carecerá del autointerés malévolo de sus anteriores dirigentes secretos. Evidentemente, aquí se está refiriendo ahora al cabal y al gobierno secreto. Y sigue así, dice, muchos grupos de su mundo y de fuera cooperan con el reino espiritual para poner fin a lo que impide que se manifieste su abundancia financiera y el establecimiento rápido de la paz mundial. Evidentemente, estos grupos de trabajo, estos grupos de ayuda, pues se refieren a los que hablan de la colaboración con la Alianza Terrestre. Y prosigue, dice, nuestro objetivo principal sigue siendo una conclusión exitosa, segura y sana de nuestra primera misión de primer contacto, que es así tal cual como la llama también a la que hace alusión Esbarú en su comunicado, y lo llama la misión de primer contacto, que ella describe con respecto a la civilización de Taygeta, que evidentemente está enclavada dentro de los planes de la Federación Galáctica. Y dice, este proceso implica muchas posibilidades diferentes. La que preferimos es ser un apoyo silencioso para una transición militar, política y económica rápida y acertada en su mundo. Dice, pero discreta, es decir, que ellos están trabajando un poco entre bambalinas, ¿no? Las sumas extensas de dinero se han reordenado, catalogado y preparado para la distribución. Los fondos, las redes bancarias y la lista de receptores están preparados. ¿Les suena todo esto, verdad? Bien, pues fíjense qué párrafo más interesante. Recordemos que este es un comunicado de hace unos años, pero que hoy está de rabiosa actualidad. Y que en aquellos momentos poca gente, hace unos cuantos años cuando salió este comunicado, en realidad poca gente daba credibilidad a estos eventos que se describían, puesto que se veían todavía muy lejanos. Así que este párrafo nos da la perspectiva del tiempo que lleva sobre la mesa la planificación de buena parte de los acontecimientos que hoy tenemos sobre la mesa. Si tenemos en cuenta que hace ya 5 años se hablaba de su apoyo silencioso sobre el control militar, o lo que es lo mismo, de su ayuda para evitar la Tercera Guerra Mundial, cosa que ya nos han comentado que han evitado o que han hecho en varias ocasiones, lo de evitar lanzamientos de misiles, guerras nucleares, etc. También nos hablan de extensas sumas de dinero preparadas para la distribución, al cual nosotros lo hemos llamado pues el reseteo, la redención, los fondos de prosperidad, etc. También nos hablan de esas redes bancarias y de las listas de distribución de ese dinero, que entendemos que es lo que hoy conocemos como las mesas de negociación de tenedores y bonistas, con sus listas de activos para la redención y para la RV. Pero a continuación, ahora viene lo más jugoso y actual con respecto a la persecución del cabal y sus infraestructuras, porque de esto también nos hablaban hace 4 o 5 años. Atentos porque el texto sigue así. Dice, las incursiones cruciales en nuestra capacidad de controlar y forzar una serie de dimisiones importantes en un número de gobiernos poderosos están también en su lugar. Por otra parte, los documentos jurídicos para comenzar este procedimiento se han firmado y se han adjudicado legalmente en los niveles más altos, en lo que estamos ahora. Los gobiernos se reformarán o dimitirán. Se reorganizará la ONU. Recuerden que yo dije al principio de este vídeo que quería sacar esta información para que vieran las cosas que dentro de esta agenda, algunas ya se han cumplido o están en proceso de cumplirse y otras que también cita aquí que todavía no se han cumplido, pero que entendemos
que si parte de las premisas se están cumpliendo, probablemente las otras premisas estén en camino. Por eso es interesante este vídeo, a ver qué partes se van cumpliendo. Y entonces dice, los gobiernos se reformarán o dimitirán, se reorganizará la ONU, cosa que estamos esperando todos desde hace tiempo, y se proclamará un nuevo mandato internacional de soberanía y libertad humanas. Se reestructurará la superabundancia o el exceso de lucro de las multinacionales. Importante esto, que se les corten las alas a las multinacionales. Se pondrán en ejecución nuevas reglas de conducta. Se romperá legalmente el concepto actual de corporación, el negativo obviamente, y desaparecerán las grandes centrales eléctricas que ahora abastecen de energía a sus ciudades e industrias. Comento. Y en este aspecto, en el de las centrales eléctricas, me llamó la atención porque recordé, si ustedes se acuerdan, que Barú, en alguno de sus vídeos, dijo que el cometido de las centrales eléctricas de carácter nuclear no era tan solo producir luz, sino ejercer de puntos de radiación nuclear en determinados lugares de la corteza terrestre. ¿Y para qué? Pues para tratar de mantener baja la frecuencia o vibración del planeta. ¿Se acuerdan de este que lo comentó Barú en un par de vídeos? Estaríamos hablando de una especie de acupuntura nuclear negativa en el planeta y que se ejercería a través de algunos puntos neurálgicos del planeta que crearían una red contaminante para conseguir un efecto de disminución de frecuencia y por tanto retener la evolución de Gaia y de sus habitantes, o sea, de nosotros. ¿Se acuerdan de todo esto? Bueno, por eso me gusta correlacionar las cosas que voy leyendo, porque vas cogiendo unas píldoras de aquí y de allá y los vamos interrelacionando todo. Bueno, el texto prosigue de la siguiente manera. Hemos observado los muchos proyectos biológicos producidos en los laboratorios de su cábala oscura. Y ahora entramos aquí con el tema de experimentos. Dice, mientras que hemos restringido drásticamente estos proyectos desde finales de 1990, varios de ellos introducidos durante la década de los años 70 y 80, incluso los 60 y anteriormente estaba también los proyectos de control mental. Dice, estos proyectos devastaron su mundo y se convirtieron en epidemias globales importantes. Nuestros equipos médicos las están supervisando y solo podrán interferir directamente cuando ocurra el primer contacto. Hablamos aquí de la primera regla de no interferencia, ¿no? Por lo tanto, invitamos a todos los concernidos a que utilicen sus recursos espirituales y físicos para contrarrestar estas epidemias creadas artificialmente. Se suprimirán las políticas secretas del pasado de puertas cerradas. Bien, comento. En este apartado probablemente estén hablando de los famosos virus de laboratorio que todos hemos conocido, ¿no? Que se han probado experimentalmente directamente en población civil, pero muchas veces sin previo aviso y por supuesto sin permiso. Probablemente también hablamos de las manipulaciones masivas llevadas a cabo pues con los famosos chemtrails, que saben ustedes que inyectan virus o hacen pruebas experimentales masivas, esparciendo estos virus por el aire de manera pues ubicua, ¿no? Por doquier. Hablamos también, como no, de las vacunaciones obligatorias, en las que también nos ha comentado Barú que a través de ahí, en esas vacunaciones masivas y obligatorias por algunos servicios sanitarios, se especula con que también o experimentan o introducen virus que afecten al ser humano, obviamente. Y como no, pues también podríamos hablar en este aspecto del propio SIDA, del que dicen que también es propiamente un virus de laboratorio. Bien, seguimos con el texto. Dice, hemos doblado el número de naves de defensa que operan en el cuadrante Tierra-Luna del Sistema Solar. También hemos reforzado el escudo protector especial de seguridad interdimensional que rodea su planeta. Y podemos evitar que salga o entre en su planeta cualquier ser o nave que no hayamos autorizado. Dicen lo que comentamos antes, desarmaremos todo el armamento nuclear y proporcionaremos reemplazos adecuados para todas las instalaciones de generación eléctrica accionadas por energía nuclear en su mundo. Es decir, quieren quitar de en medio sí o sí las centrales nucleares para energía eléctrica. Dice, necesitaremos trasladar a ustedes ciertas divisiones de nuestra flota más cercana. Esto significa también que en el momento apropiado cesaremos o cerraremos todas las comunicaciones militares adversas y entregaremos inmediatamente estas responsabilidades a nuestros aliados de la Tierra. Bien, ¿qué quiere decir todo esto? Es decir, que monitorizan y controlan todas las entradas y salidas del planeta y además las comunicaciones militares. Del mismo modo, como ya hemos oído en ocasiones diversas, han evitado el lanzamiento de misiles nucleares por medio de la desactivación EMP, es decir, de pulsos electromagnéticos
que han desactivado estos silos de lanzamiento de misiles, evitando una catástrofe mundial y el comienzo varias veces de la Tercera Guerra Mundial. Algo que el Cabal ha querido hacer porque con aquella filosofía de que si el planeta no es para mí, pues no es para nadie. Pues procedo a la destrucción y no pasa nada. O me beneficio de esa destrucción y de las guerras, porque sabemos que el Cabal cada cierto tiempo se dedica a hacer guerras mundiales, porque de esta manera en la reindustrialización y la reconstrucción de los países, como ellos están implicados en las dos facciones de la guerra, pues al final en principio venden armas y proporcionan todo tipo de soporte logístico a ambas facciones, y posteriormente pues lo que hacen es cobrar por la reconstrucción de los países destruidos, con lo cual es un negocio redondo. Bien, decía que este tema de que han evitado muchas veces el comienzo de la Tercera Guerra Mundial, algo que por supuesto no están dispuestos a permitir desde que han tomado parte en la liberación del planeta y en la propia regeneración del mismo, ¿no? Hay que tener en cuenta que, hablando de temas de guerra nuclear, que la huella nuclear que se desprende del planeta en un posible conflicto bélico mundial no es una huella que afecte solo a este planeta, sino que sus efectos salen al exterior al sistema solar me refiero. Y esto también lo han comentado en varias comunicaciones, ¿no?, de seres extraterrestres. Los efectos pueden salir al exterior, pudiendo perturbar y contaminar otros sistemas u otros planetas aledaños a la Tierra. Algo que, como he dicho, la Federación Galáctica no está dispuesta a permitir. Seguimos con el texto y dice: estamos decididos a asegurarle el éxito inmediato de nuestros aliados mediante la certeza de que se capture rápidamente a todo el personal esencial que está controlado ahora por la última cábala de la Tierra. Estas incursiones rápidas sobre estos personajes permitirán que nuestros aliados de la Tierra logren sus objetivos iniciales en silencio y con rapidez. Con los líderes de la cábala bajo detención, se pueden anunciar formalmente algunos cambios mundiales importantes e incuestionablemente positivos. Una vez que se declare la paz, supervisaremos la retirada rápida de todas las partes en guerra. ¿Vale? Bien, ¿esto qué quiere decir? Esto quiere decir lo que la Alianza Planetaria nos viene diciendo desde hace un tiempo para acá, que solamente se va a poder activar determinados planes y programación y proyectos, como es el reseteo o la RV, cuando todo el personal dañino, negativo de la cábala y de sus alrededores esté retirado del planeta, o por lo menos de los puestos clave, que es lo que se viene haciendo en este último año y medio. Y bien, decía que esto es curioso, todo este párrafo, todo lo que estamos viendo, porque este comunicado tiene como 5 años y está describiendo el proceso que seguirá la recuperación del planeta de las manos del Cabal, es decir, recuperarlo de sus garras, y describe con cierta exactitud los acontecimientos que precisamente estamos viviendo ahora, con las detenciones y las destituciones de numerosos personajes de los ambientes pantanosos, incriminados en delitos de abuso, como ya sabemos, en delitos de traición, de conspiración y decenas de otros cargos, varios que están relacionados con distintos niveles de corrupción. Es decir, que toda esta parte descriptiva de la agenda que citaban hace 4 o 5 años, hoy se está cumpliendo. A las pruebas nos remitimos. Bien, el texto sigue, dice: las revelaciones también harán posible la proclamación pública de nuestra existencia por los nuevos gobiernos provisionales. Esta serie de transmisiones aclararán nuestro papel en estos acontecimientos y prepararán a la gente de la Madre Tierra para el primer contacto. Las retransmisiones explicarán cómo han cuidado de ustedes la gente de la Tierra interna. Han preparado una impresionante, casi interminable lista de enclaves para ustedes como reinos del Edén, en donde ustedes completarán su mutación a seres plenamente conscientes. Los lugares especiales construidos para ustedes están completamente operativos y en espera, por lo que se ve desde hace ya algún tiempo. Los aterrizajes masivos se retrasarán hasta que llegue el momento de entregarles sus nuevos hogares temporales en la Tierra interna. Dice: el cielo ha reservado un periodo de meras semanas a casi 14 meses para que sirva como transición. Bueno, es evidente que si este comunicado desde hace 4 o 5 años, el hecho de que ellos esperaban positivamente de que en un periodo de entre varias semanas a 14 meses se ejecutara todo esto, evidentemente se ha excedido y se ha retrasado con creces. Probablemente, como ustedes saben, debido a los numerosos escarceos y a las escaramuzas que ha ejecutado el Cabal.
Sin embargo, dadas las descripciones sobre detenciones de numerosos miembros de la infraestructura del gobierno oscuro, parece ser que los eventos de la agenda, aunque con retraso, se están cumpliendo y siguen su curso. Y sigue diciendo el texto: originándose desde las naves exploradoras o desde las grandes naves nodrizas, revelaremos a través de la radio, de la televisión y de las redes de ordenadores la verdadera imagen de la historia del mundo y también las conspiraciones para negarles una parte de la tecnología. Dice: hemos venido de todos los sectores de esta galaxia y también de muchas galaxias cercanas. Comenzaremos produciendo su sociedad galáctica y podrán viajar donde quieran a través de este universo inmenso. Pronto se trasladarán más cerca de Sirio y ocuparán su lugar en su sistema multiestelar. Y ahora prosigue diciendo dónde podríamos ir. Dice: es su destino unirse a los seres del León, de Sirio A y de las sociedades galácticas humanas de Sirio B y de Sirio C. Y sigue hablando de los cambios que se harán realidad en el sistema solar más allá del planeta Tierra. Dice: en poco tiempo Marte florecerá una vez más. Venus, tierra de océanos abundantes, estará lleno de vida. Maldek, planeta que no conocemos ahora mismo, dice: Maldek reaparecerá, así como el planeta más interno al que los astrónomos han llamado Vulcano. La Luna, prosigue, se convertirá en su nueva estación espacial cercana a la Tierra y se familiarizarán con Marte, como ahora lo están con su preciosa madre Tierra. Es decir, que este párrafo sugiere que Marte en realidad es un planeta habitable, porque dice que nos relacionaremos con Marte como si fuera nuestra preciosa madre Tierra. Si bien se sobreentendería que necesitaría ayuda para recuperar su anterior estado de salud y de sus ecosistemas, y que sería un planeta tan digno para vivir como nuestra propia Tierra. Sigue y dice: la armonía y un nivel de cooperación global nunca antes visto en su mundo se convertirán en lo normal. El maestro ascendido a cargo de esta operación es el conde de Saint Germain. La prosperidad global, que es como llaman los fondos de prosperidad, habrá llegado y nacerá una nueva sociedad galáctica. Su realidad está en medio de un proceso que la está cambiando para siempre. Bien, como decía, aquí habla de Saint Germain y de una operación de cooperación global. Los que hemos hecho un seguimiento de los temas del reseteo sabemos que hay informaciones que hablan que en la dirección espiritual del reseteo estaría este maestro ascendido como guía, y de hecho, como muchos de ustedes saben, en muchos sitios digitales, en muchas páginas web, en muchos sitios de comunicación sobre estos contenidos, se les llama a los fondos de prosperidad, se les llama a los fondos de Saint Germain. Esto probablemente sí que les suena mucho. Y el texto ya termina de la siguiente manera. Dice: los maestros Saint Germain e Hilarión, así como el Moria y otros muchos maestros, se proponen supervisar la formación de su sociedad galáctica. Y así es como termina este texto. Bien, como ven, el texto que hemos analizado en estos dos programas contiene información muy interesante sobre el cómo, más que el cuándo, se va a desarrollar la agenda del contacto y la ayuda que la Federación Galáctica está supuestamente prestando al proceso de liberación del planeta desde la actuación discreta en la sombra. Como ven, describe los sucesos actuales en los que también nos encontramos. Eso supongo que les habrá llamado la atención como a mí. Y hablando, por ejemplo, de la limpieza de los personajes pantanosos, de los cambios en puestos importantes de estas personas corruptas, de estos gobernadores corruptos. También habla de la iniciación de los procesos judiciales, y aquí esto lo podemos correlacionar evidentemente con las órdenes selladas. También habla de la persecución de los abusadores, de personajes corruptos, de operaciones gubernamentales fraudulentas, etcétera, etcétera. Todo esto es lo que se podría describir a lo que ellos genéricamente han llamado pues toda esta limpieza planetaria, ¿no? Bien, y yo he querido traerles esta información y, como siempre hago, ponerla en perspectiva con los acontecimientos actuales, porque me ha parecido interesante las coincidencias. Me ha parecido interesante que muchas cosas de las que describen ahora mismo, en la actualidad, como ustedes están viendo, se están desarrollando y están aconteciendo. Así que aquí dejo esto para que ustedes lo reflexionen y puedan llegar a sus propias conclusiones. Recuerden que en el próximo programa analizaré el comunicado de Svaru, así como de Astar Sheran y otros sobre la indisposición actual de la raza humana para el contacto y para la globalización de la RV y del reseteo.
Va a ser un programa muy interesante porque saben que en las redes sociales está bulliendo todo este tema. Hay mucha gente que está contrariada y decepcionada. Evidentemente la culpa no es de Gosia, ni de Robert, ni de Baruch. La culpa, si esto es así, es de que, bueno, pues si no tenemos la mentalidad, la energía y el nivel energético espiritual adecuado, pues probablemente alguien nos lo tendría que decir. Y evidentemente Baruch ha tomado esa responsabilidad. Así que decía que va a ser un programa muy interesante. El próximo que voy a hacer, que de hecho ya tengo buena parte del programa ya desarrollado. Y si no te lo quieres perder, no olvides suscribirte al canal y activar la campana para que te llegue el aviso. Y si este programa te ha parecido interesante, nos puedes dar un like y no olvides compartirlo en tus redes sociales con aquellas personas o grupos que tú creas que puedan estar interesados en este tipo de información. Por mi parte, nada más, desearles que tengan una muy buena semana y convocarles para el próximo programa que será muy pronto. Un abrazo fuerte y como siempre les digo, sean muy felices y que tengan un buen día. Un abrazo. Chao.